Lunes 17 de julio, a las 19:45 horas, acto inaugural. A las 20 horas, conferencia, los juegos y deportes tradicionales de Canarias como medio educativo, a cargo de don José Miguel Álamo Mendoza. Martes 18 de julio, a las 19 horas, conferencia Fuerteventura en el origen del español de Canarias, a cargo de don Marcial Morera Pérez. A las 20 horas, conferencia 20 años de Bien me sabe, una mirada sobre Fuerteventura, a cargo de don José Miguel Pereira Santana. Miércoles 19 de julio, a las 19 horas, conferencia El Rancho de Ánimas de Discamanita, a cargo de don Felipe Bermúdez Suárez. A las 20 horas, conferencia El folclore de Fuerteventura, a propósito de los 50 años de la agrupación folclórica de Tetir. Jueves 20 de julio, a las 19 horas, conferencia Esteban Ramírez de León y la agrupación folclórica de La Oliva, a cargo de don Silvestre Ramírez Espinosa. A las 20 horas, conferencia Lectura literaria de poesías y romances, a cargo de los conferenciantes doña María Valerón Romero y don Marcos Hormiga Santana. Viernes 21 de julio, a las 19 horas, conferencia Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio, a cargo de doña Eliana Marcela Gutiérrez León, don Adai Segura García y doña Suaducene Fall. Conferencia Valores y Virtudes en la FPB, especial referencia a los oficios tradicionales canarios, a cargo de don Serafín Sánchez Cabrera. A las 20 horas, Campus Joven, comunicaciones sobre etnografía y folclore, con la participación de varios jóvenes que presentarán sus trabajos sobre nuevas ideas de la tradición. Bueno, pues una vez inaugurado este campus, corresponde la primera intervención a quien ya nos acompaña en la mesa, José Miguel Álamo Mendoza, funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de la Universidad, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Detección y Formación del Talento en Jóvenes Futbolistas por la Real Federación Española de Fútbol en la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en la Enseñanza en Competencias de la Universidad Ramón Llull. Trabaja desde 1993 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como docente, investigador, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte desde el año 95 al 2003, director en los programas formativos especiales de la universidad desde 2009 y en marzo de 2021 fue nombrado director de calidad del Gabinete del Rector en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde octubre de 2022 el vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los campus. Ya su nombramiento, como digo, en el octubre del año pasado, y no lo hemos dejado ni que llegue un año para que trancarlo aquí en Ingenio, porque es lo que toca, como tiene que ser. Ha ejercido como consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, consejero de Educación, Universidad y Nuevas Tecnologías, de Agricultura, Ganadería y Pesca y consejero del área de Política Social. Y bueno, como bien dijimos antes y reitero ahora, su participación tiene el título de los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias como medio educativo. Así que agradeciéndole su implicación, no solo por la charla que va a ofrecernos ahora, por la conferencia que va a ofrecernos ahora, sino por toda su implicación en la gestación de este campus. Tengo la hermosa posibilidad de darle la palabra al profesor José Miguel Álamo. Adelante. Muchas gracias, Geray. Nada, encantado y una enorme satisfacción poder hablar de, vamos, tanto por el estudio que ha desarrollado uno como por la práctica, ¿no?, que he tenido la posibilidad durante muchos años de practicar. Es cierto que de juegos y deportes tradicionales, pues entiendo más de unos que de otros, pero sí siempre me he preguntado, y la línea de investigación que hemos llevado, una de las líneas de investigación que hemos desarrollado en la universidad, es precisamente la aportación, ¿no?, que pueden hacer los juegos y deportes tradicionales desde el punto de vista educativo. Además, hoy este campus vamos, ha dado en la diana, ¿no?, porque precisamente hoy es la primera vez en Canarias que se nombra a una Dirección General de Deportes Autóctonos, con lo cual le vamos a, ya desde aquí, desde este campus sale una primera propuesta para el gobierno de Canarias y mi querida amiga Lorena, que va a ser la directora general de Deportes Autóctonos. Si el técnico es tan amable y me conecta ahí
el proyector. Ahí está. Ponemos aquí. Bien, voy a intentar también, evidentemente aquí no vamos a poder abordar hoy todo, ¿no? Lo que un tema de estos conlleva. Quiero ser concreto, sobre todo porque yo siempre digo de broma, soy de horarios europeos, con lo cual a estas horas ya estoy más para allá que para acá. O sea que voy a intentar en ese sentido concretar bastante la propuesta que quiero trasladarle. Y lo primero que quiero poner sobre la mesa es que los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias, más allá efectivamente de la misión que podamos tener todos, ¿no? Y desde este campus, la posibilidad que se pone sobre la mesa es, más allá de, como digo, de enseñarlos, ¿no? El día de Canarias, ¿no? El día 30 de mayo, afortunadamente en el sistema educativo cada vez tienen más presencia, pero bueno, yo creo que más allá de eso, la pregunta general, ¿no? que podíamos hacernos es ¿qué pueden aportar los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias como medio educativo? Es decir, más allá de que los conozcamos, pueden ser o pueden competir desde el punto de vista educativo con el fútbol, con el baloncesto, con cualquier otra deporte, digamos, contemporáneo. Yo soy de los convencidos que sí, y creo que además, más allá de que los conozcamos, de que los difundamos en ese sentido, tenemos que darles esa utilidad para que formen parte verdaderamente de lo que es el sistema educativo. Lo primero que quería plantearles es que por ley, ¿no? Por norma, ya los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias, en la Ley Canaria del Deporte, tienen su apartado específico, ¿no? Y lo primero que es que trasladan precisamente a las administraciones públicas, sea Gobierno de Canarias, sean cabildos o sean los ayuntamientos, el hecho de recuperación, la obligación, ¿no? De recuperación, mantenimiento y desarrollo de los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales. Y estoy, como ven ahí, el artículo 25 de la Ley Canaria del Deporte. A partir de ahí, la misión que tienen precisamente las administraciones públicas es la de organización de actividades, la de planificación y promoción de una red de instalaciones deportivas. Desgraciadamente en esto hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, hubo una época donde en cada municipio había un terreno de lucha. Hubo una época donde eso afortunadamente se extendió por toda Canarias, pero después hubo otra época donde esos terrenos de lucha Canarias hubo que reconvertirlos en otras instalaciones deportivas por el bajón, ¿no? Desgraciadamente, que tuvo la lucha canaria, en el caso de la lucha canaria concretamente. Luego, la formación del personal es también una de los aspectos normativos que se establecen, el establecimiento de programas de promoción y tecnificación, la divulgación y enseñanza de estas modalidades, evidentemente las líneas de financiación preferente para las federaciones deportivas canarias de estas prácticas, el fomento de la investigación, algo que desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde la Universidad de Laguna, de las dos universidades públicas, es algo que durante muchos años se han establecido líneas en este sentido, líneas de investigación y publicaciones también a nivel nacional e internacional de lo que son nuestros juegos y deportes tradicionales. Luego el mantenimiento, la protección y la conservación de los espacios tradicionales donde se han venido desarrollando, y también velar para que se garantice la ausencia del maltrato animal, porque saben ustedes, el arrastre de ganado, por ejemplo, hay prácticas que llevan los animales, y bueno, la norma también establece que se tenga ese cuidado y esa ausencia, ¿no? Del maltrato animal. Luego, fíjense, el artículo 26, acabamos de decir el artículo 25, el artículo 26 habla del Centro de Tecnificación de la Lucha Canaria. O sea, esto también otros deberes para el nuevo Gobierno de Canarias, porque el Centro de Tecnificación no existe ni ha existido. Sin embargo, vean que por norma la Ley Canaria del Deporte establece que tiene que crearse, ¿no? Una escuela de tecnificación de la lucha canaria con la finalidad de perfeccionar la práctica de este deporte a través, del desarrollo de sus aptitudes físicas. Y ya luego, el artículo 27 pues establece el catálogo de todas nuestros juegos y deportes tradicionales. Ahí ven que hay una diferenciación, podíamos hacer una diferenciación ya mucho más técnica, ¿no? Algo de líneas de investigación que precisamente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hemos desarrollado, que estaría lo que serían deportes tradicionales, juegos motores
y luego más adelante les enseñaré los que se han quedado, ¿no? Como juegos de adultos tradicionales. Y ahí ven todo ese catálogo, el arrastre canario, la bola canaria, calabazo canario, en fin, los carros de madera canarios, juego del palo canario. Hay prácticas que evidentemente están más localizadas en unos contextos que otros, pero vean que tenemos nuestro catálogo perfectamente determinado. Ahí simplemente, ven, aquí por ejemplo las carreras de caballos o las carreras de sortijas o cintas son juegos de adultos tradicionales, dentro de lo que es esa diferenciación, ¿no? De lo que es juegos y deporte. Ahí, bueno, esto voy a pasarlo rápidamente, simplemente, bueno, algunos de pequeños en el muelle de Agaete yo recuerdo de practicar la cucaña. O sea, que nunca ganaba, pero me acuerdo que era un atrevimiento enorme cuando las fiestas del pueblo, por lo menos en Agaete, que fue lo que yo viví, no sé, me imagino que aquí en Arinaga pues probablemente también sería en algún momento, en el Burrero también, como me apunta David, o sea, que son cuestiones que uno todavía retiene y que se mantienen. Ven ahí desde el levantamiento y pulseo de piedra, la pelota a mano se ha quedado localizada prácticamente en lo que es en Lanzarote, ¿no? Gracias a este AUTA, pues que se ha bueno, pues entregado, ¿no? A que no se pierda esta práctica. Y luego ya podíamos entrar también en el debate. Evidentemente hay algunas que son es decir, Canarias como el punto geográfico, pues evidentemente muchas de estas prácticas tienen la influencia castellana y europea, ¿no? Eso siempre ha sido así y es algo que tampoco tenemos que obviar y que bueno, nosotros pensamos que evidentemente todo esto nos enriquece con todas estas prácticas. Las tablas de San Andrés, la tangana, la lucha canaria, evidentemente, la lucha del garrote canario, la vela latina de Barquillo, la vela latina de Ote, donde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está implicada desde el punto de vista institucional. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tuvo su equipo de lucha canaria también. Algunos tenemos el orgullo de haber pertenecido con auténticos equipazos. Estamos hablando de hace 25 años tranquilamente, o sea que y hoy día se mantiene, ¿no? Sí tenemos el bote Roque Nublo, que ahí con la Fundación DICE, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues pervive y se mantiene ahí con esa promoción. Esta foto, bueno, pues fue precisamente de cuando el 40 aniversario de la Facultad de Ciencias del Mar, y este año también esa vinculación, desde el punto de vista institucional, no perdemos, ¿no?, esa posibilidad de todos los alumnos que vienen de Erasmus, los incoming, que pues hacerlos pasar por lo menos por lo que es, ya no por un terreno de lucha, pero por los botes de vela latina, casi todos suelen pasar y conocerlos, algo de lo que se queda maravillado. Y eso, insisto, de que desde el punto de vista institucional no perdemos en este equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria esa posibilidad de trasladarnos más allá con todos los alumnos que vienen. A partir de aquí, y para terminar con la parte normativa, evidentemente, todo este es el catálogo de juegos y deportes tradicionales. La ley deja abierta también, o la norma deja abierta para todos los que puedan ser reconocidos, ¿no? Siempre, desde el punto de vista de la investigación, pueden haber aportaciones y convertirse, ¿no?, en juegos y deportes tradicionales de Canarias. Y por último, como decía, la norma también habla de proteger, promover y divulgar con especial atención, y es donde yo hoy pues me voy a entretener quizás un poquito más, mediante programas específicos desde la Dirección General de Deportes, junto con los organismos institucionales, nuestro deporte vernáculo, ¿no? La norma establece claramente el deporte vernáculo, que es la lucha canaria como seña de identidad. Evidentemente hay dos prácticas deportivas que tienen mayor presencia porque precisamente tienen uno de los rasgos del deporte contemporáneo. La lucha canaria y la vela latina, ese rasgo es el de la competición, son los que mantienen de ahí su mayor presencia social, porque todo lo que tenga competición en esta sociedad tan competitiva, en esta sociedad donde el resultado es lo importante, pues también las prácticas tradicionales que mantienen rasgo del deporte contemporáneo son las que visualmente, más desde el punto de vista de medios de comunicación, etcétera, por ese rasgo de la competición. Eso es algo. No es que las demás prácticas pues tengan que imponer ese rasgo de la competición, porque la competición tiene lo bueno y tiene lo malo.
como todas estas modernidades, ¿no? Y los aspectos contemporáneos del deporte. Entonces, la lucha canaria, evidentemente, la vela latina son de los que más presencia social tienen por ese rasgo. Hemos visto la Ley Canaria del Deporte, juegos y deportes tradicionales, y ahora a ver qué dice el currículum, ¿no? Cuando estamos hablando de juegos y deportes tradicionales como medio educativo, ¿qué dicen los currículum de Canarias, ¿no? Respecto a estas prácticas? Ya desde el tercer ciclo de educación primaria se establece, ¿no? En la competencia específica número 4, pues habla de que tenemos que transmitir, enseñar y específicamente reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional. Esto ya es, como digo, en tercer ciclo de la educación primaria. Luego la educación secundaria y bachillerato, a la hora de medir los aprendizajes en el bloque 4, habla también de manifestaciones motrices socioculturales, que engloba la práctica y el conocimiento de la cultura motriz popular. Y en este bloque, bueno, pues se prestará especial atención al desarrollo de los deportes, juegos motores tradicionales canarios, y los nombra, bueno, como ven, a casi todos, ¿no? Los que hemos visto anteriormente en el catálogo que especifica la Ley Canaria del Deporte. A partir de ahí, ¿cómo se gradúa, ¿no? ¿Cómo establece el currículum el aprendizaje de los juegos y deportes tradicionales de Canarias? Pues desde lo que son conocimientos básicos, pasando por conocimientos para el análisis y la prueba en práctica, y conocimientos para el análisis, la valoración y la puesta en práctica. Y eso es en educación, en la ESO, en la educación secundaria. Y en el bachillerato, los saberes, la parte de saberes básicos del currículum, pues habla ya también de la investigación, puesta en práctica y evaluación de actividades motrices de la cultura canaria. Como ven, en el currículum, tanto en la Ley Canaria del Deporte, hay una especial atención, un apartado específico a los juegos y deportes tradicionales, y en el currículum también claramente está detallado y está especificado las competencias, los aprendizajes que hay que adquirir, ¿no? Con los juegos y deportes tradicionales. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es lo educativo de los juegos y deportes tradicionales de Canarias? ¿Es suficiente cuando yo practico lucha canaria? ¿Eso me está educando? ¿Qué creen ustedes? Esa es la pregunta que siempre hemos puesto sobre la mesa, la que nos gusta seguir haciendo y lo que bueno, quisiera trasladarles, ¿no? Hoy, que es simplemente por lo menos una llamada de atención para que, más allá de que como administración pública, como federación de los distintos juegos y deportes tradicionales, prestemos especial atención a cómo tenemos que hacer esta transmisión, cómo tenemos que hacer esta enseñanza. Más allá, no solo, insisto, para darlos a conocer, para que no se pierdan, para que se mantengan de generación en generación, sino que quizás yo creo que tenemos que darles esa utilidad. Vamos a ver cómo, ¿no? Y cuál es la propuesta que queremos poner aquí. Una de las características fundamentales que tiene, cuando hablamos de medio educativo, de la educación, son esas dos que ven ahí, ¿no? La intencionalidad y la sistematización. Es decir, ¿para qué enseño yo los juegos y deportes tradicionales de Canarias y cómo puedo ordenar para conseguir que sean educativos todos esos contenidos? Fíjense, la educación siempre implica aprendizaje, pero no el aprendizaje implica educación. Supongo que hay muchos educadores, profesores, maestros que están por aquí en la sala. Creo que pueden estar de acuerdo conmigo en este sentido. La educación siempre implica aprendizaje, pero no todo aprendizaje implica educación. Yo puedo aprender el carnet de conducir o puedo aprender a hacer trampas. Y podríamos entrar, que en el deporte precisamente, desgraciadamente a veces se enseña eso, ¿no? A hacer trampas, a engañar al árbitro. Eso evidentemente estaríamos
estaríamos de acuerdo en que no es educativo. No sería educativo, ni es la parte que más nos interesa, ni la que debemos trasladar. Por clarificar simplemente, sin entretenernos en esto, ¿no? La educación siempre, a través, ¿no? La educación a través de la instrucción y la enseñanza produce ese aprendizaje, y el aprendizaje al final desemboca claramente en lo que es formación, educación, ¿vale? Esto simplemente sin entretenernos, pero para dejar claro, y sobre todo, insisto, ser consciente, ¿no? Cuando enseñamos estas prácticas deportivas, que no solo sea para que no mueran en el tiempo, sino darles una utilidad. A ver, porque... A ver. Fíjense, un elemento que tiene hoy día, desde mi punto de vista, ¿no? La competición mal entendida en el deporte contemporáneo, y que no debe suceder con la lucha canaria, con la vela latina, es que la competición, desgraciadamente, siempre tiene unas demandas para las que los jóvenes deportistas no están preparados, ni física ni psicológicamente. Esta es una de las consecuencias que produce el abandono prematuro de la práctica deportiva. Es decir, si llegamos a un terreno de lucha y lo primero que me enseñan es a entrenar para ir a competir a la luchada el sábado, ni tiene que ser el objetivo prioritario, ni es el objetivo fundamental como juego y deporte tradicional de Canarias, y evidentemente quizás estoy poniendo en un problema si desde el punto de vista del desarrollo motor de ese niño o niña, pues no es adecuado, ¿no?, para lo que yo le voy a enseñar. De ahí, por eso, antes, cuando explicaba las características, ¿no?, de la educación, las características del proceso educativo, de la intencionalidad y la sistematización. ¿Qué objetivo me planteo? Y esos objetivos, lógicamente, tienen que estar acordes al desarrollo motor de ese niño o niña. Y lo que no tenemos que perder de vista nunca es que, precisamente, lo acabamos de ver, en el currículum vienen perfectamente estipulados esos objetivos que tenemos que cumplir. Lo que no terminamos de entender nunca es si los niños y las niñas son los mismos por la mañana que por la tarde. ¿Por qué por la mañana, cuando estamos en el centro escolar, en la asignatura de educación física, nos basamos en los objetivos del currículum, y por la tarde los objetivos no son esos, y son los de ir a competir, sin estar preparados desde el punto de vista del desarrollo motor? ¿Me entienden lo que les he planteado? ¿Se me está entendiendo bien hasta ahora? Gracias. A ver, se pone uno a hablar aquí, no, igual va uno... De acuerdo, entonces, ojo con la competición, ¿vale? Tampoco, aunque antes dije que los deportes, los juegos y deportes tradicionales de Canarias, con más presencia social, son los que tienen ese rasgo de la competición, no hagamos de la competición un problema. Es lo que quiero, la idea que quiero trasladar. Y luego, otra cosa importante, cuando decimos, vamos a ver, la idea sobre la que subyace, o una idea sobre la que subyace todo esto, es que nada es educativo por sí mismo. Es decir, porque yo vaya a practicar o me estén enseñando juegos y deportes tradicionales de Canarias o cualquier otro deporte, eso por sí mismo no es educativo. Lo que hace que algo sea educativo es el contexto en el que se practica. Esa idea tenemos que tenerla, porque los padres muchas veces apuntamos a nuestros niños a hacer deporte porque entendemos que contribuye a su educación. Pero ojo, insisto, el deporte puede ser tan educativo y, si me permiten el término, deseducativo también. Todo dependerá del contexto en el que se practica, ¿vale? Y tenemos que tener muy claro, entender la educación siempre como un proceso. Y cuando el deporte solo se orienta hacia un fin, que como ustedes saben, y esto les sonará, pues el deporte contemporáneo prácticamente de lo que hablamos es de la competición. Es decir, si orientamos solamente a la competición, ¿qué es lo que ocurre? Que únicamente se mide el resultado de un partido, ¿no?, o de una luchada, o de una regata, por esa obsesión competitiva, ¿no?, de la sociedad contemporánea, de la sociedad moderna que tenemos. Y eso, claro, lógicamente, desde nuestro punto de vista, termina por quitarle al deporte su valor como medio educativo. Esa idea sí me gustaría que... Entonces, los juegos y deportes tradicionales pueden contribuir. Les he puesto ahí una serie de datos, ¿no? Una serie de datos
que hoy día bueno, nos preocupa mucho, es uno de los problemas más serios que tenemos, que es que el 73% de la población española de 18 a 74 años no hace ninguna actividad física. La población más inactiva es casi el triple que la que practica actividad física. Lo que está claro, y eso lo vamos viviendo todo desgraciadamente, es que la práctica de actividad física disminuye con la edad, a medida que vamos, cosa que debería ser al contrario, aunque hay cada vez más, digamos, cultura, ¿no? Mentalización de la necesidad, y afortunadamente cada vez más los médicos recetan actividad física. La práctica de actividad física es 50% menor en las mujeres que en los hombres. Aquí también hay un problema serio, ¿no? En el sentido de igualdad y de acceso de la mujer a la práctica deportiva. La práctica de actividad física se incrementa con el nivel educativo de la población, es decir, a más educación, ¿vale? A más conciencia de lo que te reporta el ejercicio físico en tu vida, lógicamente más conciencia y más práctica de actividad física. Yo, aunque yo soy de los que me pregunto, hombre, yo lo tengo claro, pero a veces lo digo de chiste, pero claro, yo soy de los que me levanto a las 5 de la mañana para ir a hacer deporte. O sea, yo a las 6 de la mañana, entonces claro, la gente de coña dice, Josemi, eso no puede ser salud, eso no puede contribuir a la salud. Pero bueno, tienes el hábito, ¿no? Y de eso, al final, es de lo que se trata, de que la práctica de juegos y deportes tradicionales, si fuésemos poquito a poco consiguiendo, y creo que debe ser un objetivo claro de todas las administraciones públicas, especialmente del Gobierno de Canarias, por todo lo que vimos antes desde el punto de vista normativo, que los juegos y deportes tradicionales los enchufemos a conseguir, a generar hábitos de práctica deportiva, que no solo pensemos en el fútbol, el baloncesto, el atletismo, que sí que también, pero que los juegos y deportes tradicionales de Canarias sirvan para eso. Esa es la utilidad, la idea que quiero transmitir. Y ahora veremos cómo se puede hacer eso, ¿no? Evidentemente hay que cambiar mucho. Tenemos una epidemia de obesidad. Eso lo saben. Vemos noticias, cada vez más noticias. Hablar de obesidad infantil, bueno, pues prácticamente es raro, ¿no? Los medios de comunicación hoy día, y sea prensa, radio o televisión, que no se hacen eco, ¿no? de este importante problema social, la epidemia de obesidad y estilos de vida poco activos que provocan que cada vez más jóvenes sufran diabetes, que es una enfermedad que mata a 25.000 personas anualmente en España. Entonces, los cambios en los estilos de vida, en los que el sedentarismo es una constante, pues por el abandono, es decir, hay un problema importante, ustedes lo sabrán, es decir, cuando estamos en categorías de infantil, alevines, hay muchos niños practicando deporte. Cuando llegamos a categoría juvenil, para ser un equipo, no la vemos y no lo deseamos. Hay un abandono prematuro de la práctica deportiva en la adolescencia, 12, 13, 14 años. Todos los estudios indican eso, como dije antes también, mayormente en la mujer que en los hombres, y es algo a lo que hay que poner solución. Hay algo que poner solución. La excusa fácil, también dicho sea de paso, es, claro, la adolescencia, tienen otros gustos, las maquinitas, la PlayStation, en fin, todas esas excusas que ponemos, pero yo me gusta ver siempre el problema desde dentro, y es que a lo mejor algo estamos haciendo mal desde el deporte, que probablemente sea, bueno, los estudios también lo indican, que lo enseñamos mal. ¿Lo enseñamos mal en qué sentido? O uno de los sentidos, ¿cuál es? Que como estamos pensando en la competición, atiborramos a la gente de competición, a los jóvenes deportistas. Y esa excesiva presión, esa excesiva, bueno, desmotiva. Y claramente, bueno, pues hay, y eso los de Lucha Canaria lo saben perfectamente, que para ser un equipo juvenil es complicado. Por darle algún dato más y no les aburro, quiero terminar lo antes posible, dentro de, a ver si en 10 minutos termino. Sí, más de una quinta parte de los adolescentes europeos padecen sobrepeso u obesidad. Y pocos son los que siguen las recomendaciones de alimentación sobre el consumo de frutas y verduras.
En Canarias, concretamente, hay estudios también que confirman que los adolescentes muestran un elevado incumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De más actividad. Es evidente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, fíjense, el día tiene 24 horas. De 24 horas, si dedicamos una hora y cuarto, 1 hora y 20, a hacer actividad física de cierta intensidad, cambiaría mucho nuestra vida en eso. Fíjense, de 24 horas, que además ustedes piensen, de esas 24 horas, ¿cuánto tiempo estamos sentados, durmiendo, viendo la tele? Vayan sumando horas ahí. Evidentemente, esto no se me ocurre decirlo al que reparte agua de Teró, ¿vale? Que sus niveles de actividad son claramente distintos, pero la mayoría de la población, con los trabajos que tenemos, nos movemos en coche, tenemos ascensores, es decir, hagan un repasito y verán que nos movemos muy poquito. Los niveles de actividad son muy pocos, cosa absolutamente contraproducente, como sabemos todos, pero claro, nuestro cerebro siempre tiende a la comodidad, ¿vale? Pero tenemos que, cuando uno se despierta a las 5 de la mañana, ha descansado bien, claro, lo fácil es, Josemi, ¿pero a dónde vas hasta ahora? Vale, pero también es cierto que con la agenda que luego tiene uno, si no lo hagas ahora, porque claro, durante muchos años probé todas las posibilidades, al mediodía, por la tarde, lo mejor es, a esa hora no suena el teléfono, no hay agenda, con lo cual sí, hay que acostarse temprano también, hay que descansar, por eso se puede hacer cuando tienes otro tipo de trabajo, pero sí es importante que cada uno adaptemos, ¿no?, a nuestras agendas esa horita que tenemos que dedicar al día y que tenemos que buscarnos para movernos un poquito más, que nos va a ayudar claramente desde el punto de vista físico y mental. Bien, con todo esto creo que he dejado la idea más o menos clara y me voy a echar un poco de agua, con perdón. Va todo bien, ya les canso poquito, en 10 minutos termino. ¿Les está gustando? ¿Le está llegando la idea? Perfecto, gracias. Sin entrar en profundidad, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando uno analiza toda la bibliografía, nacional, internacional, hay 3 puntos de vista, 3 aspectos, ¿no?, fundamentales en el que debemos de centrarnos para cambiar las formas, ¿no?, de cómo transmitir, en este caso, los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Por un lado, tienen que haber acciones desde el punto de vista organizativo, ¿no?, los aspectos más relevantes, que eso depende mucho de las administraciones públicas, también de lo que es las propias federaciones de cada uno, que ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? En las federaciones, que son las que tutelan, ¿no?, por cada una de estas prácticas, pues bueno, son las que tienen ahí con las administraciones públicas, el gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos que apretar ahí. Luego, ¿qué factores son los que inciden para establecer una práctica deportiva más educativa, en el sentido de mejorar los contextos, algo que ya les adelanté antes, y qué acciones que se estén llevando a la práctica y la evaluación que se haya hecho de ellas? Desgraciadamente se ponen muchas experiencias sobre la mesa, se desarrollan muchas escuelas, muchos proyectos. El Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, tiene con la Federación de Lucha Canaria el de las escuelas, ¿no?, que van por los centros escolares. Pero claro, no estamos evaluando esas iniciativas, no sabemos. Al final, lo que no puede, nada va a funcionar por decir que han participado 5.000 niños y niñas de la isla de Gran Canaria. Eso está bien, pero hemos conseguido los objetivos de esa transmisión, de generar, de que la lucha canaria o el juego del palo, la lucha del garrote, hayan servido para generar hábito de práctica deportiva, de mejorar esos estilos sedentarios o de mitigar esos estilos sedentarios. Acciones, desde la gestión, como digo, esto correspondería, porque claro, si no vamos todos en la misma línea, o sea, lo que muchas veces los problemas de nuestra sociedad no se solucionan. Uno afortunadamente tiene la experiencia, ¿no?, de la gestión, ya entre gestión universitaria y gestión, vamos a llamarle política, gestión pública en definitiva, porque siempre está en lo público, 25 años de experiencia en la gestión y
la idea con la que se queda uno es que muchos problemas no se solucionan porque no hay lo que yo llamo cooperación masiva flexible. Traducido o dicho en otras palabras es que como vamos cada uno por nuestro lado, la Federación de Lucha Canaria por un lado, el Cabildo por otro y el Ayuntamiento X por otro, imposible. Si no todos vamos en la misma línea, si ustedes se fijan los grandes problemas en una empresa, en una gran empresa, en una multinacional, hay una idea, van todos a lo que van. Si en la administración pública también fuéramos así, quizás otro gallo nos cantaría. Tenemos que buscar más eso. Sea, lógicamente, cuando hablo de administración pública, podemos poner el Ayuntamiento de Ingenio, el Cabildo de Gran Canaria o el Centro Escolar X, el que sea. Si todos van en esa línea, con esa cooperación masiva flexible, es más fácil resolver los problemas, o al menos, insisto, que se vayan, pero lo saben ustedes, un problema que hay de manera general es la coordinación. Eso lo vivimos todos desde el punto de vista del puesto que estemos desarrollando o como ciudadanos, simplemente cuando vamos a una administración, a otra, queremos resolver un problema. Entonces, desde el punto de vista de juegos y deportes tradicionales, en el ámbito de la gestión, hay que coordinar, establecer una coordinación entre las diferentes administraciones y los agentes de los juegos y deportes tradicionales. Tiene que haber más implicación de agentes educativos, es decir, si no hay formación pedagógica de los técnicos, de los dirigentes de las federaciones, de los técnicos que llevan los proyectos en el ayuntamiento, en el cabildo, si no hay formación pedagógica para entender las 4 ideas que les he intentado revertir, y que hay algunas más, pero las ideas de que la educación es un proceso, que nada es educativo por sí mismo, y cómo, y fíjense, algo fundamental, algo que tendríamos que tener muy claro los docentes de todos los niveles, desde infantil hasta universitario, es algo que, o sea, ¿qué es lo que produce el aprendizaje? Eso nos lo enseñan en la facultad. Porque fíjense, es curioso decir, generalmente tú, para arreglar un coche, para ser un buen mecánico, ¿qué necesitas saber? Cómo funciona el coche. También es cierto que hoy día ya con los ordenadores le enchufas el coche, ya aquellos días cambiar los platinos, las bujías y todo eso, ya ahora enchufas ahí al ordenador el coche, ¿no? Y los mecánicos han tenido que en ese sentido reciclarse, pero hay que saber cómo funciona el coche. Nosotros muchas veces nos ponemos a enseñar o nos ponemos a educar y nos hemos preguntado alguna vez qué factores inciden en el aprendizaje, por qué una persona aprende. Pues si no tenemos ese tipo de nociones, ese tipo de ideas, o sea, los seres humanos aprendemos por 3 factores fundamentales. Primero, porque tenemos capacidades, y ahí ya les adelanto, o sea, no discriminen nunca a nadie. Lo que pasa es que el sistema educativo tendría que identificar para qué estamos capacitados, cada uno de nosotros. Imagínense la de gente que se queda a medio camino, ¿no? La de pintores, escultores, músicos, deportistas, que se quedan a medio camino porque nadie ha descubierto su potencialidad, porque el sistema educativo no es capaz de eso. Entonces, aprendemos porque tenemos capacidades, por los métodos que se utilicen y por la motivación. Esos 3 factores inciden. La gran pregunta es, esto los psicólogos lo tienen muy estudiado todo, ¿sí? ¿Y cómo motivo a la gente, ¿no? ¿Cómo motivo a alguien para aprender lucha canaria, juego del palo, lucha del garrote? Hay otros 3 factores. Es lo que los psicólogos han determinado, han definido como necesidades psicológicas básicas, que si ustedes se hacen un replanteamiento por toda su vida, verán que cuadra, ¿no? Los 3 factores por los que nos motivamos, uno es, primero, que nos dejen elegir. Cuando nosotros elegimos algo, lo que quiero hacer, eso motiva más que cuando me obligan a hacerlo. A todos nos habrá pasado. Venga, haz esto, y coño. Cuando nace de ti. El otro factor que incide en la motivación, y de ahí la necesidad de enseñar muy bien siempre, es sentirnos competentes.
Lo que nos motiva, ¿qué es? Lo que dominamos, lo que sabemos hacer. En lo que no me siento competente, me reservo. Tengo miedo de hacerlo. Por eso es muy importante enseñar bien, para que la gente se sienta competente. Y por eso es muy importante la intencionalidad y la sistematización. Y el tercer aspecto que motiva, evidentemente, y que a todos también les sonará, es la relación. Es decir, cuando entre el padre y el hijo, el profesor y el alumno, o profesora y la alumna, esa relación en la que hay respeto, en la que tú te sientes valorado, en la que se tiene en cuenta. Bueno, todos esos ingredientes, que es lo que tenemos aquí y parte de todo nuestro sistema nervioso central, si no los tenemos en cuenta a la hora de enseñar cualquier cosa, pero más juegos y deportes tradicionales de Canarias, fracasaremos. De ahí la necesidad, desde el punto de vista de la gestión, de formar muy bien a la gente que enseña. Y formar no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista pedagógico. También desde el punto de vista técnico, una cosa no quita la otra, pero como ustedes me están entendiendo, y la idea que quiero trasladarle es que hace falta mucha más formación pedagógica. Desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del modelo, pasaría por ahí, ¿no? O sea, la relación deporte-educación en valores no es espontánea. Cuando enseñamos lucha canaria, por ejemplo, es necesario plantear acciones específicas que promuevan el desarrollo de actitudes positivas, por lo que decíamos antes, es decir, nada es educativo por sí mismo. Si quiero enseñar el valor de la justicia, tengo que utilizar actividades donde se practique la justicia. No basta con decir hay que ser justo, o no basta con decir al árbitro no se le puede engañar, si después estamos buscando siempre la trampilla para engañar al árbitro. Las competiciones tienen que ser formativas y salirnos de la perspectiva tradicional de y ojo con la idea, ¿no? La competición, no es que yo sea un enemigo de la competición. El problema es que no nos han enseñado a competir. Quizás ahí es donde esté la carencia. O sea, la competición no, lo mismo que, o sea, no es mala ni buena por sí mismo, sino todo depende, ¿no? Nos tienen que enseñar a competir. Hay necesidad, ¿no?, de concretar los valores que se pretenden promocionar a través del deporte. Es decir, cada deporte, fíjense, no es lo mismo la lucha canaria, los valores que te transmite la lucha canaria, que la vela latina. ¿Por qué? Porque la vela latina es un trabajo más de equipo. Dentro del bote tienen que estar todos perfectamente coordinados, sincronizados, a la orden. O sea, es un trabajo verdaderamente de equipo, para que el bote vaya a buen rumbo. Lucha canaria, los valores son otros, porque dependes más de ti mismo. Aunque hay también, la lucha canaria es por equipos, pero claro, es por la actuación individual, ¿no? ¿Me entiende, no? Lo que le quiero, o se los pongo de otro ejemplo. No es lo mismo la natación que el fútbol. ¿Vale? Los valores, y eso a lo mejor tenemos que buscarlo también. Tenemos que buscar con este deporte, con esta práctica, qué valores puedo poner en práctica. Porque los valores, esa es otra. Los valores no se transmiten, los valores se practican. Esa es otra cosa que tenemos que tener también clara. Y termino ya, Desde el punto de vista del entrenador-educador, yo creo que ya he dicho bastante, ¿no?, sobre que tiene que haber una apuesta por la formación, que no adolezca de competencias de la educación física. Yo creo que en el currículum tenemos perfectamente establecidos los objetivos. Tiene que haber una mayor profesionalización, eso siempre es decir, si no exigimos, estamos exigiendo una mayor formación pedagógica, pues también a lo mejor tiene que profesionalizarse un poquito todo lo que es la enseñanza de los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Y a los padres, bueno, a los padres también, ¿no? Aquí todos, como ven, hemos delimitado, ¿no?, la gestión, el modelo, padres y madres, cada uno qué función tiene que desarrollar para esa adecuada transmisión de los juegos y deportes tradicionales, ¿no? Y los padres y madres, pues, generar bajos niveles de presión, sobre todo, ¿no? Que muchas veces no tengo que poner ningún ejemplo porque tampoco quiero escenificar, ¿no?, un deporte más que otro. Y después los padres tienen que ser un ejemplo, ¿no? Ponerse a practicar también ellos más actividad física para que los hijos puedan seguirle.
Y nada, fíjense, todos estos conocimientos, ahí no vine a hablar de mi libro, ¿vale? Como decía el famoso Paco Umbral, Francisco Umbral, pero bueno, al final simplemente les quiero, esos son algunos de los textos que hemos ido desarrollando durante muchos años y todas estas ideas pues se han ido plasmando y desarrollando ahí y bueno, si quieren profundizar, pues por ahí lo pueden tener más ideas. Les agradezco muchísimo la atención, he estado muy a gusto y nada, éxitos y mil gracias, ¿eh? Si alguien tiene alguna, muchas gracias, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Gracias por su... Creo que se me oye, ¿no? No hace falta. Gracias por su disertación. Solo quería comentarle... vale. Quería comentarle que en el ámbito de los juegos tradicionales, creo que nunca se ha considerado como tal, y no sé si David se acuerda, pero yo aquí en Ingenio, cuando niño, jugué mucho a la billarda, que era, como usted sabe, bueno, no sé si lo sabe, que era con un trozo de, un carozo de piña y un puntón de una palmera, ¿no? Y lo digo simplemente como curiosidad porque no figura, nada más que eso. Y luego respecto a lo que usted hablaba, creo que los valores se transmiten, sin duda alguna, mediante el ejemplo. Y lo que usted comentaba antes de la metodología, ya lo dijeron los romanos en el siglo I después de Cristo, dulce et utile, que es enseñar e instruir delitando. Con eso, el triunfo está absolutamente garantizado, se lo digo. Gracias. No, simplemente, claro, fíjate, si no sabe la billarda, pues yo lo que puse es lo que dice lo que reconoce la norma, ¿no? La ley canaria del deporte. Por eso, quizás ese debate, claro, se puede establecer porque la ley, pues reconoce los que hasta ahora estén reconocidos, que eso no quiere decir, porque la ley deja abierto, ¿no? ese aspecto para aquellas otras prácticas que puedan introducirse. Y cuando digo lo de los valores, claro, los valores, porque muchas veces nos centramos lo que quiero resaltar, dicho con otras palabras, es que lo importante es practicarlos, o sea, enseñarlos mediante la práctica. No solo explicar el valor de la justicia que es, el valor de la cooperación, el valor de la solidaridad, sino lógicamente que hoy afortunadamente ya con las metodologías activas todo eso, o sea, esto no es una crítica general, hay muchas experiencias positivas y cada vez más, el sistema educativo va cambiando afortunadamente en eso, pero bueno, también es cierto que queda mucho camino por recorrer. ¿Alguna cuestión más? Perfecto. David. Sí, buenas tardes. Lo de la billarda... Ahora. Con respecto a la billarda, el otro día hicimos una exhibición de juegos tradicionales, modelado de barro, curso de cocina, todo exclusivamente para los niños y las niñas. Y nos sugirieron oficiosamente que la billarda no la pusiera porque podía ser un peligro. O sea que yo me imagino ya viendo a los niños jugando la billarda con casco, una gafas. Bueno, David, tú te acuerdas perfectamente cómo jugamos a la billarda, ¿no? Y a colación de esto, te planteo, este campo obviamente nos ha dado muchas fortalezas, ¿no? Pero también nos ha dado la oportunidad de experimentar cómo en la medida que vamos profundizando, conociendo y estudiando el folclore, ya no solo en su forma tradicional, sino cómo ha ido evolucionando y adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, vemos que la expresión cultural se va transformando y también se entremezcla con la vida cotidiana. Eso podría pasar con los juegos tradicionales, quizás con el deporte, de algunos deportes autóctonos y vernáculos, que no hace falta citarlo, quizás no, porque existe una cierta profesionalidad encubierta y están más... te exigen unas normas más rígidas, pero en cuanto a los juegos tradicionales, que un poco su desaparición puede ser por nosotros no cumplir con esa responsabilidad cívica y social que tenemos de transmitir ese legado, pero si lo hacemos también pudiera sufrir ese deterioro o transformación. No sé si me explicas. Sí. Creo que sí, creo que te he entendido, David. Claro, no cabe duda que en este mundo el riesgo que corremos es precisamente de esta modernización excesiva, ¿no? De hecho, fíjense, la lucha, ¿quién iba a decir? La lucha canaria con el tatami, ¿no? Por ejemplo, que es un tema... Pero claro, si quieres, tienes que saber jugar, entiéndaseme bien lo de jugar, si quieres mantener, si quieres a veces... las características del deporte moderno, ¿no? Que son, venga, el espectáculo, la competición,
determinadas cuestiones. Claro, la lucha canaria, en ese sentido, pues bueno, el tatami, ¿no? O los botes de vela latina, que también mantienen, ¿no? Manteniendo, o sea, el juego está en mantener la tradición y todo, pero claro, también con adaptarte, porque muchas veces a la hora de transmitir esos juegos, de hecho se hace con los niños y niñas en el colegio, o sea, fabrican los materiales con los cuales practicar juegos y deportes tradicionales, porque bueno, en el contexto ese juego se hacía, bueno, pues con los materiales que había al alcance. Hoy día esos materiales a lo mejor tradicionales no están y tenemos que... Pero bueno, yo creo que lo importante es intentar transmitirlo y hacer ver de la manera más real posible y por lo menos que sirvan. Como digo, la clave es que eso sirva para mantener nuestra cultura, nuestra identidad y en el caso que yo les he puesto hoy también, que sean útil para esos problemas sociales como la obesidad, en fin, cuestiones de esas. Hablabas de la competencia, que no nos enseñan a competir. Que no nos enseñan a competir. Yo creo que eso es importante porque es verdad que estamos acostumbrados a competir. O sea, intentamos ganar, quedar victoriosos sobre el otro y el otro humillado. Celebramos la victoria mientras que el otro llora la derrota. Y nos reímos, nos celebramos que Las Palmas haya subido, el Tenerife se haya quedado atrás. Por ejemplo, ¿cómo nos enseñan a competir, a verlo del deporte desde la forma más sana, que no la competencia de ganar al otro? Te pregunto si... Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que en este mundo donde tenemos que ser competitivos, ¿no? Todos los políticos hablamos y dice, hay que ser competitivos. Los padres en casa, pues ya saben, quiere que el hijo y la hija... Estamos en el mundo de la inmediatez, del resultado. Entonces, claro, la competición, lo que tenemos que... Desde el punto de vista de la competición tradicional, no siempre enseñar, y sobre todo desde pequeñito, a competir contra el otro, sino la mejor competición que podemos enseñar y la más necesaria hoy día con los problemas que tenemos, a competir contra nosotros mismos. Yo creo que esa es la idea básica y fundamental. Y la competición al final es solo un medio del deporte. No es la esencia del deporte, que es algo que se ha hecho ver y se ha plasmado en el deporte contemporáneo. Porque estamos influidos, claro, por todo el ambiente, ¿no? Y al final lo que ha quedado es el resultado. Claro, y eso ha desmitificado o ha hecho perder al deporte su auténtica esencia. La que todos, desde el punto de vista teórico, sabemos que tiene la práctica deportiva. Pero lo que ocurre es que todo esto, el contexto, ha hecho del deporte hoy día, desgraciadamente, en muchas ocasiones, un problema social. Y lo estamos viendo. Hasta en lucha canaria hubo hace poco, hace unos meses, ahí unas peleas, enfrentamientos. Es decir, esa obsesión competitiva de querer ganar a costa de todo, hay que tener mucho cuidado con ella. Porque hace que el deporte pierda su esencia, ¿no? La esencia que todos tenemos y la esencia, lo que es más útil, ¿no? Que es la parte esa educativa de generar hábitos de práctica deportiva, porque si no me muevo más, me pongo gordo y tengo peligro de tener diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Es decir, la salud, ese valor, ¿no? Que todos apreciamos y que tanto echamos de menos cuando no la tenemos. Como todos cuando cogemos una gripe o la COVID, ¿verdad? Que echamos la salud mucho ahí de menos, ¿no? Pues mantenerla es un auténtico valor y un auténtico privilegio. Y el deporte, sin duda alguna, y hay conciencia de eso cada vez más. Ahora, con los juegos y deportes tradicionales, tenemos que conseguir que tengan esa utilidad también, para eso. Bueno, pues, si no hay más intervenciones, agradecemos, por supuesto, a don José Miguel Álamo su participación en este campus, como decíamos antes, y no solamente con su conferencia, sino con toda la gestión previa. Y anunciamos que mañana tendremos la segunda sesión en este mismo espacio. A las 7 de la tarde tendremos la conferencia del profesor Marcial Morera, Fuerteventura en el origen del español de Canarias. Y a las 8 la del profesor José Miguel Pereira, 20 años de bien me sabe, una mirada sobre Fuerteventura. Serán dos intervenciones por parte de dos filólogos que aborden la realidad
majoreras de distintos ámbitos. El español de Canarias por un lado y esa mirada de la revista digital Bien Me Sabe, que con 20 años de historia pues tiene un bagaje bastante interesante que compartir con todos nosotros. Y antes de retirarnos, pues tiene aquí la organización un presente para nuestro conferenciante invitado, que le hace entrega Juan José Rivero. Muchas gracias. 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 Pues nada, hasta mañana, si Dios quiere. Lunes 17 de julio, a las 19:45 horas, acto inaugural. A las 20 horas, conferencia, los juegos y deportes tradicionales de Canarias como medio educativo, a cargo de don José Miguel Álamo Mendoza. Martes 18 de julio, a las 19 horas, conferencia Fuerteventura en el origen del español de Canarias, a cargo de don Marcial Morera Pérez. A las 20 horas, conferencia 20 años de Bien Me Sabe, una mirada sobre Fuerteventura, a cargo de don José Miguel Pereira Santana. Miércoles 19 de julio, a las 19 horas, conferencia El Rancho de Ánimas de Tiscamanita, a cargo de don Felipe Bermúdez Suárez. A las 20 horas, conferencia El folclore de Fuerteventura, a propósito de los 50 años de la agrupación folclórica de Tetir. Jueves 20 de julio, a las 19 horas, conferencia Esteban Ramírez de León y la agrupación folclórica de La Oliva, a cargo de don Silvestre Ramírez Espinosa. A las 20 horas, conferencia Lectura literaria de poesías y romances, a cargo de los conferenciantes doña María Valerón Romero y don Marcos Hormiga Santana. Viernes 21 de julio, a las 19 horas, conferencia Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio, a cargo de doña Eliana Marcela Gutiérrez León, don Adai Segura García y doña Suaducene Fall. Conferencia Valores y Virtudes en la FPB, especial referencia a los oficios tradicionales canarios, a cargo de don Serafín Sánchez Cabrera. A las 20 horas, Campus Joven, comunicaciones sobre etnografía y folclore, con la participación de varios jóvenes que presentarán sus trabajos sobre nuevas ideas de la tradición.